aplicar a cuadradas y circulares para falla tanto general como local, ¿ok? Ahora nos compete una nueva teoría o un nuevo criterio que es conocido como teoría de Mejerov o simplemente la teoría de la ecuación general. Entonces, lo que hoy vamos a presentar es precisamente esas ecuaciones de capacidad de carga última, pero ahora para el criterio de Mejerov. Entonces, aquí estoy resaltando que las ecuaciones que vimos en nuestras sesiones anteriores son únicamente para cimentaciones continuas. Acuérdense que una cimentación es continua cuando el largo de la cimentación es muy, muy grande con respecto a la base. Es decir, donde L prácticamente tiende a una cantidad infinita, también para cuadradas y circulares, que son las últimas ecuaciones que presentamos, que fueron modificadas a partir de la continua. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece Mejerov y por qué, digamos, darle importancia al trabajo de Mejerov? Bueno, pues vamos a empezar con lo siguiente. Bueno, antes quisiera también precisar que también se le conoce como ecuación general de capacidad de carga. Pero ojo, chicos, no se me vayan a confundir. Terzaghi nos ofrece su solución considerando que la cimentación va a fallar o va a presentar una falla general o una falla local. En este caso, la ecuación de Mejerov, también conocida como ecuación general de capacidad de carga, se llama ecuación general porque va a generalizar su aplicación, va a generalizar a todos los casos en cuanto a sección, no porque se refiera a que va a fallar con una falla general, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esta simplemente es para cualquier tipo de falla y ecuación general porque generaliza la ecuación para cualquier sección. Vamos a ver las siguientes consideraciones. Entonces, nuevamente retomo. Las ecuaciones de Terzaghi, si fueron observadores, en ningún momento mencionamos una cimentación rectangular. Entonces, esa es una limitante de la ecuación de Terzaghi, que las ecuaciones que vimos o que presentamos de Terzaghi, no hay ninguna que se pueda aplicar a cimentación rectangular. Es decir, que si tú tienes una cimentación rectangular, evidentemente no vas a poder utilizar la solución de Terzaghi. La otra es que, como lo comentamos en su momento, la ecuación de Terzaghi no cuenta la resistencia cortante que se desarrolla a lo largo de la superficie de falla en el suelo arriba del nivel de desplante. Acuérdense que decíamos que él despreciaba esa resistencia que se desarrollaba y que se señalaba en la figura con una línea punteada o discontinua, y decíamos que solamente lo que hace es precisamente considerar una sobrecarga que le llamaba sobrecarga equivalente, pero despreciaba precisamente esta resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, otro aspecto interesante es que él supone que siempre la carga que llega a la cimentación va a ser aplicada de manera vertical, es decir, no considera si esta carga podría tener una cierta inclinación. Entonces, para él siempre la carga que se aplica es vertical y no necesariamente eso se presenta siempre. Entonces, es otra, pues si lo queremos ver como carencia o deficiencia o limitante de la ecuación de Terzaghi, estos tres enunciados representan bastante bien esas limitantes. Entonces, Mejerov, por ahí de 1963, hizo su propuesta y presentó su ecuación, que le llamó ecuación general de capacidad de carga, precisamente considerando o subsanando estas deficiencias que para él mostraba
la solución de Terzaghi. Entonces, esta ecuación que está apareciendo es la ecuación 7, es la ecuación general. Ahora, ¿qué nos dice la ecuación general como tal? Dense cuenta que siguen apareciendo 3 términos: primer término, segundo término y tercer término. En el primer término, y está resaltado con rojo, está el producto CNC. Si ustedes recuerdan, en la ecuación de Terzaghi, el primer término hacía referencia a la cohesión con su respectivo factor de capacidad de carga debido a la cohesión. En el segundo término aparece Q, que es la sobrecarga, por el factor NQ. Y en el tercer término aparece el 1/2 gamma por la base por NQ. Vean cómo esta expresión básicamente está basada o está fundamentada precisamente en la propuesta de Terzaghi, y lo que hace Meyerow es introducir estos factores que están designados con la letra F. Son 3 factores en cada término, y esos 3 factores precisamente lo que hacen es considerar o tomar en cuenta las deficiencias que presenta la ecuación de Terzaghi. Entonces, tenemos nuevos factores que se llaman factores de forma, factores de profundidad y factores de inclinación de carga. Vean cómo cada factor corresponde o subsana una deficiencia que mostraba la ecuación de Terzaghi. No se aplican a cimentaciones rectangulares, bueno, pues lo considera en el factor de forma. No toma en cuenta la resistencia, bueno, aquí factores de profundidad, no toma en cuenta la resistencia cortante a lo largo de la superficie de playa arriba del nivel de desplante, tiene que ver con el factor de profundidad, y no considera que la carga sobre la cimentación puede ser inclinada, lo está corrigiendo o lo está modificando con estos factores de inclinación de la carga. Entonces, vean nuevamente que ahora estos factores, estos factores están representados con la letra F, pero también tiene subíndices. Y esos subíndices me van a permitir identificar si se refieren a factores de forma, si se refieren a factores de profundidad o si se refieren a factores de inclinación de carga. Están formados por 2 subíndices. El primer subíndice corresponde a que están relacionados con la cohesión, y por lo tanto, si tienen el primer subíndice con la letra C, quiere decir que deben de ir en el primer término de la ecuación. Y el segundo subíndice corresponde a si es de forma, si es de profundidad o si es de inclinación. Nada más que la letra forma, profundidad e inclinación, la inicial es la que corresponde en inglés. Shape de forma, dip de profundidad, inclination de inclinación, pero en inglés. Entonces, por eso aparece S, D e I. En el segundo término aparece nuevamente la primera letra corresponde al término que tiene que ver con la sobrecarga, profundidad, forma, profundidad e inclinación. Y en el tercer término, la primera letra corresponde al término que tiene que ver con el material que soporta la cimentación, en este caso gamma, y la segunda letra sería factor de forma, factor de profundidad y factor de inclinación relacionado con el material que sustenta la base, ¿ok? Entonces, estos factores NC, NQ y N gamma ya habíamos comentado que son los factores de capacidad de carga. Nada más que ahora estos factores de capacidad de carga son diferentes a los que trabajaba Terzaghi. O sea, siguen siendo factores de capacidad de carga, pero ahora son los que propone Terzaghi de acuerdo a la modificación que él propone. Y entonces estos factores NC, NQ y N gamma, ustedes los van a poder obtener de la tabla 3 del anexo que les compartí en Classroom. Aparece la tercera tabla
y es la que ustedes van a utilizar para Measure Up. Entonces, ojo, porque ya tenemos 3 tablas y deben de saber ustedes perfectamente cuál van a utilizar dependiendo del criterio que vayan a calcular. ¿Ok? Entonces, tabla 3 es estrictamente para recuperar los factores de capacidad de carga, si es que voy a utilizar la teoría de Measure Up, y los voy a introducir en estos términos que aparecen en la ecuación 7. La pregunta sería ahora, ¿de dónde voy a obtener estos factores nuevos, por llamarlos de alguna manera, estos factores que nos están presentando, factores de forma, factores de profundidad y factores de inclinación de carga? Ok. Yo les voy a presentar el criterio, un criterio del cómo obtener estos factores. Y simplemente vamos a poner atención porque estos factores se han venido pues modificando, y seguramente si consultan sobre todo la última edición de Brájadas, van a ver una ligera modificación en alguna de las expresiones y la variación en el resultado es mínima, prácticamente nada, pero bueno, sí quisiera comentarlo porque sí pudiera presentar una ligera modificación que podría caer en una disyuntiva de si está bien calculado, porque la diferencia es mínima. Entonces, la recomendación es que sigan, al menos para la clase, que sigan las ecuaciones que yo les estoy presentando y ya después, en su momento, ya cuando estén en la práctica profesional, ya ustedes estén diseñando, ustedes decidan cuál es el criterio que van a aplicar, porque seguramente va a haber modificaciones o nuevas propuestas para evaluar capacidad de carga. Esa es la tabla a la cual hacía referencia, la tabla 3, es la que ustedes tienen en su anexo. Se lee de la misma manera, los factores están en función o dependen del ángulo phi, entonces ustedes seleccionarán el ángulo en cuestión y harían la lectura respectiva para los coeficientes. No hay mayor problema en consultar esta tabla 3. ¿Ok? Entonces vámonos con cómo calcular los factores de forma, factores de profundidad e inclinación de acuerdo a las siguientes expresiones. Aquí si no tenemos tabla, directamente tenemos que aplicar expresiones. Esta diapositiva se las voy a compartir. Ahorita simplemente pónganme atención a qué se refiere cada una de las expresiones, cómo se van a aplicar. No se me desgasten en estarla copiando porque pues, puede ser que no les dé tiempo. Entonces, mejor concéntrense en escuchar e ir identificando cada uno de los términos involucrados y después bajan de la plataforma la diapositiva y lo pasan a sus notas o a su formulario para que lo tengan de manera concentrada. Entonces, los factores de forma, vean todos en la segunda letra, tienen la letra S de forma en inglés, y esos fueron propuestos por Beer en 1970, y vean las relaciones, uno más la relación B sobre L por la relación NQ sobre NC, FQS, uno más la relación B sobre L por la tangente de phi, y el factor F gamma S igual a 1 menos 0.4 de la relación B por L. Dense cuenta que en todos los factores de forma que están aquí mostrados dependen de la relación de las dimensiones, base por largo de la cimentación. La base y el largo, pues precisamente me definen la forma de la cimentación. Si yo tengo una cimentación corrida, pues evidentemente el largo va a ser mucho más grande que la base, y entonces tiende a anular este término, porque acuérdense que una cantidad determinada entre una cantidad muy grande, esto se me hace pues, prácticamente cero. Cero por este término me da cero, y entonces el factor de forma para una cimentación corrida, el factor FCS, quedaría simplemente como 1. Lo mismo aquí, el factor QS, B sobre L sería 0 por la tangente de phi, independientemente del ángulo de fricción del suelo,
sería 0 y me quedaría 1, y el factor gamma S, lo mismo, 0.4 por 0, se me anula y me quedaría 1. En este caso, para una cimentación corrida o continua, todos estos factores de forma sería 1. No así, por ejemplo, para una cimentación cuadrada. ¿Por qué? Porque al ser una cimentación cuadrada, recordemos que pues los lados son iguales y entonces la base pues es igual al largo o a la longitud de esa sección. Entonces aquí yo tendría el mismo valor para la base que para la longitud y entonces esta relación se me haría unitaria. 1 por el cociente de los valores de NQ y NC que recuperamos de la tabla 3, pues evidentemente esta cantidad me va a dar una cantidad posiblemente más pequeña de la unidad, que al sumada con la unidad, pues me va a dar un valor constante diferente a 1. Lo mismo sucedería aquí. B sobre L me daría la unidad por el tangente de phi, pues ahí ya depende del ángulo que yo tenga, sumado más 1, pues me va a dar una cantidad mayor a la unidad. Y aquí, al tener B sobre L igual a 1 por 0.4, pues entonces 1 menos 0.4 pues me va a dar 0.6. En este caso, menor a la unidad. Entonces, estos son, de esta manera, se calcularon los factores de forma. Y evidentemente, esto pues va a depender de las dimensiones de la cimentación. Al ser una cimentación rectangular, bueno, pues tenemos una base, tenemos un largo que no es tan grande y por lo tanto este cociente B sobre L me va a dar un valor menor a la unidad y obviamente multiplicado por esta otra relación me va a dar un valor diferente de 0 y sumado a 1 pues me va a dar un valor mayor a la unidad. Entonces aquí es donde se están considerando, digamos, todas las formas: corrida, rectangular, cuadrada e inclusive la circular. Los factores de profundidad son las expresiones que propone Hansen en 1970. Y aquí hay algo importante, como estamos hablando de factores de profundidad, tenemos que valorar una relación antes de ver cuáles son las expresiones que voy a utilizar para precisamente llegar a los factores de profundidad. Lo primero que debo de hacer es revisar si la relación de la profundidad de desplante sobre la base es menor o igual a 1. Si se cumple esta relación que mi profundidad de desplante entre la base sea menor o igual a 1, entonces voy a utilizar estas expresiones para los factores de profundidad. El factor FCD 1 más 0.4 por la relación profundidad de desplante sobre base, factor QD 1 más 2 veces la tangente de phi por 1 menos seno de phi al cuadrado. Acuérdense que el cuadrado incluye 1 menos seno de phi elevado al cuadrado. Ojo con esto, por la relación profundidad de desplante sobre la base. Y en este caso, el factor gamma D siempre va a ser la unidad. Ese, digamos que tiene un valor constante, independientemente de la relación profundidad de desplante sobre la base, siempre va a ser la unidad. Entonces, vean cómo los factores de profundidad, pues fíjense cómo está relacionado o influye precisamente la profundidad de desplante con respecto a la base. Recuerden que el criterio precisamente para decidir si es una cimentación superficial o una cimentación superficial está en función de la profundidad de la base, profundidad de desplante con respecto a la base. En el caso de que nuestra relación profundidad de desplante sobre base sea mayor a 1, entonces obviamente ya no utilizamos las expresiones anteriormente presentadas y entonces tendríamos que recurrir a estas nuevas expresiones. 1 más 0.4, tangente inverso de la profundidad de desplante sobre la base, factor QD, 1 más 2 veces la tangente de 1 menos seno cuadrado por la tangente inversa de la profundidad de desplante sobre la base, y nuevamente factor gamma D es igual a 1. Y aquí yo estoy resaltando con rojo, digamos, cuál es la modificación con respecto a las ecuaciones anteriores. Bueno, pues la modificación, como ustedes pueden ver, es que esta relación ahora es la tangente inversa de esa relación.
Ahora, quisiera destacar, y eso sí tomen nota, por favor, es que aquí, como tengo tangente inversa de la profundidad de desplante sobre la base, entonces este término debe de estar dado en radianes. Ojo con esto. Bueno, y entonces, dependiendo, en resumen, en factores de profundidad, dependiendo cuál de las dos relaciones se me cumpla, obvio, solamente se me cumple una relación. Una excluye a la otra. Entonces, si mi relación es menor o igual a 1, utilizo las 3 primeras. Si es mayor a 1, utilizo las 3 segundas. ¿Ok? Y finalmente, los factores de inclinación. Esos factores de inclinación, ojo con estos factores de inclinación, porque acuérdense que son, considera que la carga que se transmite a través de la cimentación no necesariamente es vertical, ¿ok? Entonces, estos factores de inclinación estarían dados, el factor CI va a ser igual al factor QI, es decir, estos dos factores siempre son iguales y están definidos como 1 menos beta sobre 90 y la resta está elevada al cuadrado, y el factor F gamma I es igual a 1 menos beta sobre phi elevado al cuadrado. Ahora, ojo con esta parte. En este caso, aquí tengo phi, y phi, bueno, indudablemente a estas alturas ya sabemos que phi es el ángulo de fricción del suelo, el que resulta de calcular con, no sé, a lo mejor una prueba triaxial, ¿no? O una prueba de corte, según sea el caso. Pero, ¿qué pasa con beta? ¿Qué representa beta? Ojo, beta va a ser la inclinación de la carga. Ajá. Pero esta inclinación de la carga sobre la cimentación se mide con respecto a una vertical. Entonces, ojo con la siguiente pregunta. Vuelvo a repetir, beta es la inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical. Pregunta, y pueden abrir micrófonos. Pregunta, si yo tengo una carga vertical, ¿cuál será el valor de beta que debo de considerar? ¿90 grados? A ver, ¿qué piensan sus compañeros? Beta es la Cero. inclinación. Exactamente. Si yo tengo una carga vertical, quiere decir que esa carga vertical está cayendo digamos, en la superficie donde se está aplicando, que sería la cimentación, es perpendicular. Con respecto a la superficie, sí forma un ángulo de 90 grados. Esa carga que es vertical, si yo trazo una vertical, valga la explicación, si yo trazo una vertical con respecto a esa flecha que me está representando mi carga, la abertura de esa vertical que estoy trazando con respecto a la flecha que utilizo para representar mi carga, pues hace una inclinación de 0 grados, una abertura de 0 grados. Por lo tanto, beta para una carga vertical es 0. Para que fuese de 90 grados, la carga, ¿cómo tendría que ser aplicada? De forma horizontal. Exactamente, de manera horizontal. Y pues no estaríamos, no estamos diseñando una cimentación aplicada a una carga horizontal, ¿no? Entonces, beta, ojo, porque beta, digamos que estaría entre 0 y mayor a 0, puede ser mayor a 0 o menor a 90 grados para que no caiga en la horizontalidad, ¿ok? Entonces, ese sería el valor de beta. Fíjense, ¿qué pasaría si tuviésemos una carga vertical, como lo analizó Terzaghi? Entonces sería 0, fíjense, sería 0, porque ya dijimos que beta tomaría el valor de 0, entre 90 me da 0. 1 al cuadrado, pues me da 1. Entonces, tanto el factor C1 como el factor QI
CI y QI serían 1 y el factor gamma I sería igual a 1 menos, nuevamente aquí es 0, independiente del ángulo de fricción que tenga el suelo, pues esto también se va a hacer 0, y me quedaría 1 menos 0 al cuadrado, pues es 1. Entonces los factores de inclinación serían 1, y si yo sustituyo los factores de inclinación en el tercer término de la ecuación general, aquí 1, 1, 1, pues básicamente caigo en el mismo término que proponía Terzaghi. Entonces sí se dan cuenta cómo Terzaghi lo único que hizo fue, digamos, ofrecer su ecuación estrictamente para una cimentación cuya carga es estrictamente vertical. Entonces Meyer incrementó esos tres factores pues para considerar, no sé si a lo mejor mi carga tenía una inclinación de 10 grados con respecto a la vertical, y entonces evidentemente estos factores van a modificar el tercer término. ¿Ok? Si nosotros somos cautelosos y diseñamos una cimentación con estas consideraciones que le estoy haciendo, por ejemplo, que la carga sea estrictamente vertical, y que la forma sea continua, vamos a caer en que la ecuación de Meyer es exactamente la de Terzaghi, y lo único que hace es modificarlo a partir de los factores de forma, de profundidad y de inclinación. Entonces, en algún momento la ecuación de Meyer va a llegar a caer a ser la misma ecuación de Terzaghi para el caso específico de una cimentación corrida, ¿ok? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta de cómo utilizar el criterio de Meyer, jóvenes. No, Inge. No, todo bien. Ok, entonces, ¿qué les parece si pasamos al ejemplo? Pues para que ustedes vean cómo precisamente vamos a ir aplicando estas ecuaciones, ¿ok? Entonces, voy a pasar al enunciado del problema directamente en marcar. Acuérdense que en el ejemplo 3 vamos a determinar la capacidad de carga última de una cimentación cuadrada. Vean, vamos a cambiar a una cimentación cuadrada desplantada a 2 metros de profundidad. Nos dan las características del suelo, como es el peso volumétrico, el ángulo de fricción. En este caso es un suelo que no tiene cohesión y nos piden utilizar la ecuación. Sí, no, no. De hecho, no es que se haya detenido. Ahí está estática. No he cambiado diapositivo porque voy a pasar a marcar. Lo único que le estoy haciendo es contextualizar el problema y ahorita lo van a poder ver en marcar. No he pasado presentación, no se preocupe. Y vamos, gracias a ti, vamos a utilizar la ecuación general, es decir, el criterio de Meyer, precisamente para llegar al valor de esta capacidad de carga, ¿ok? Entonces, por favor, tengan a la mano su anexo para que me puedan proporcionar el valor o los valores de factores de capacidad de carga, los factores de profundidad, de forma de profundidad y de inclinación, eso los vamos a calcular aquí, ¿ok? Aquí ustedes pueden leer precisamente lo que yo les comentaba. Determinar la capacidad de carga última de una cimentación cuadrada de 3 metros. Acuérdense, si es cimentación cuadrada, entonces el lado vale 3, lado y lado vale 3. Desplantadas a 2 metros de profundidad, se está apoyando en un suelo cuyo peso volumétrico es de 16.5 kilonewtons por metro cúbico, un ángulo de fricción de 30 grados y, como les mencionaba, este suelo no tiene cohesión. Aquí estoy poniendo valor de 0 de la cohesión y vamos a utilizar el criterio de Meyer o simplemente ecuación general, ¿ok? Entonces, aquí yo les estoy escribiendo o reescribiendo
precisamente esa ecuación para que la tengamos presente. ¿Ok? Entonces, de manera inmediata, pues consultamos nuestra tabla 3 para recuperar los, perdón, los factores de capacidad de carga para un ángulo de 30 grados. Entonces, abran su anexo, por favor, váyanse a la tabla 3 y díganme cuáles son los factores NC, NQ y N gamma para ángulo de 30 grados. NC es de 30.14. Ok, gracias. NQ. NQ es de 18.40. Ok, 18.40. ¿Y N gamma? 22.40. 22.40. Ok. ¿Alguien tuvo problemas a localizar estos factores, estos valores? Ok. Si no hubo problemas, continuamos. Bueno, aquí voy a reescribir o voy a recuperar los datos del problema. Base serían 3 metros. Longitud, voy a poner 3 metros, porque acuérdense que necesito tanto la base como la longitud. ¿Por qué la longitud es igual que la base? Porque es una cimentación cuadrada, así de sencillo. Profundidad de, profundidad de desplante 2 metros. Esos son los datos que necesito tener presentes porque de esos valores va a depender mis factores de forma, profundidad e inclinación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí creo que vamos bien, no hay problema. Si hay alguna duda o alguna precisión, por favor, háganmelo saber antes de continuar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a calcular los factores de forma. Vamos a seguir ese orden. Factores de forma, factores de profundidad y finalmente los factores de inclinación. ¿Ok? Entonces, factores de forma, aquí las estoy escribiendo, la fórmula, y de manera inmediata vamos a escribir la sustitución para que vean cómo se van aplicando. ¿Ok? Entonces, vean, factor CS es igual a 1 por la relación base sobre longitud. Entonces, la base dijimos que eran 3 metros sobre la longitud, que son 3 metros. Vuelvo a insistir porque es una cimentación cuadrada. Estoy poniendo unidades para que ustedes vean que se eliminan y entonces esta relación me queda una relación adimensional y en este caso, como es cuadrada, pues va a ser unitaria. NQ y NC, retomo los valores que ustedes me dieron, que sería de 18.40 y NC de 30.14. También aquí quisiera señalar que los factores que leo de la tabla 3 los voy a trabajar con las cifras o con el número de cifras decimales que me está dando la tabla. No le voy a quitar ni le voy a poner, simplemente los voy a trabajar así con 2 cifras decimales y entonces le pedimos que nos haga el cálculo de 1.61. Si alguien tiene a la mano su calculadora y puede ir haciendo estas operaciones, sería, digo, valioso en el sentido de que va corroborando y pues también va practicando el cómo introducir estas expresiones. ¿Ok? Para el factor QS, lo mismo, 1 más 3 metros sobre 3 metros, relación B sobre L, por la tangente de phi. La tangente de phi, en este caso phi vale 30 grados, aquí podemos ver, entonces 30 grados, y le damos que nos haga la operación. Vean, aquí nos está mostrando 4 cifras decimales, simplemente por llevar un orden en las cifras que vamos a trabajar, yo les he pedido que si tenemos la tabla que nos ofrece dos cifras decimales, bueno, pues entonces todos los factores manejémoslo con 2 cifras. Entonces aquí yo quisiera que si acá me está mostrando 4, porque por default me muestra 4, pero si le doy que me muestre 20, pues me va a mostrar las 20. Entonces, para ser congruente con lo que les acabo de decir, pues vamos a decirle que, o le vamos a pedir a MATCAD que no nada más nos muestre 2 cifras decimales. Y vean cómo automáticamente nos va a
a mostrar las dos cifras decimales y ya con el redondeo debidamente aplicado. ¿Ok? Entonces, vámonos con el factor F gamma S, 1 menos 0.4 por la relación 3 metros sobre 3 metros, le damos y evidentemente, digo, esto hasta 1 por 0.4, 1 menos 0.4, pues me va a dar 0.6. En este caso, está configurado MATCAD para que no me muestre cifras de 0 en la D, ¿no? Pero si quisiera ver el 0, le tendría que decir, ¿no? Que me muestre los ceros a la derecha y que solamente me dé dos cifras decimales y entonces ahí sí ya me la muestra, si es que quiero ser muy detallista con estos resultados, ¿ok? Esos serían los factores de forma que hemos definido para nuestro ejercicio, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se entiende cómo se hace la sustitución? Solamente hay que prestar atención con las ecuaciones. Yo sé que son ecuaciones un poco, pues sí, digo, no tan comunes, pero bueno, por eso se las estoy escribiendo aquí y estoy haciendo la sustitución pues para que vean de qué manera se utiliza. Vámonos con los factores de profundidad. Primero tendríamos que revisar qué condición se nos presenta en cuanto a la profundidad de desplante y la base, si es menor o igual a 1 o si es mayor a 1. Entonces aquí verificamos la relación y voy a poner profundidad de desplante. Si no mal recuerdo, la profundidad de desplante son 2 metros. 2 metros entre la base, que serían 3 metros. Pues aquí, evidentemente, aunque no haga yo la operación, 2 metros es menor que 3 metros. Por lo tanto, la relación me va a dar menor a la unidad, ¿no? Entonces, bueno, para verificar, pues simplemente le digo, muéstrame el resultado. Y la relación es de 0.667 y evidentemente es menor a 1. Por lo tanto, voy a utilizar estas primeras expresiones y descarto estas segundas expresiones. Entonces, voy a eliminarlas de mi hoja de trabajo, las segundas, para dejar solamente las que vamos a utilizar y no, no confundirnos, ¿ok? Entonces vamos a borrarlas para que no nos confundamos y nos quedamos simplemente con las primeras. Entonces, ya sabemos que vamos a utilizar las primeras y vamos a sustituirlas directamente. Entonces sería 1 más 0.4 por la profundidad de desplante, 2 metros sobre 3 metros. Le decimos que nos calcule 1.27. Vuelvo a pedirle que me muestre solamente dos decimales. Ahí está, ¿ok? Factor QD, 1 más 2 veces la tangente del ángulo phi. El ángulo phi, si no mal recuerdo, son 30 grados, que multiplica a 1 menos el seno de phi, que vuelven a ser 30 grados, y toda esta resta de 1 menos seno está elevado al cuadrado por la profundidad de desplante, que son 2 metros, sobre la base, que son 3 metros, ¿ok? Y le digo que me lo calcule. Aquí, si ustedes quieren, para que no se confunda, podemos ponerle unos paréntesis para que, ¿no? Así ya queda mejor. Nuevamente le digo, solamente muéstrame dos cifras decimales. De hecho, ustedes podrían configurar que toda su hoja de cálculo siempre les dé esos resultados, ¿ok? Esos serían los factores. Ah, ojo, aquí no estoy calculando el factor gamma D, porque de acuerdo a lo que les acabo de presentar, es unitario. Entonces lo único que voy a hacer es declararlo para que no se me olvide. Entonces gamma D es igual a 1, ¿no? Entonces aquí lo pongo como nota porque pues realmente no se calcula, sino se define estrictamente como unitario. Entonces aquí lo estoy poniendo, ¿ok? De hecho, desde aquí lo pusimos y aquí simplemente lo estoy precisando, ¿ok? Entonces, ya calculado los factores de profundidad, nos vamos con los factores de inclinación. Aquí es muy fácil porque ya dijimos que al ser una carga vertical,
los factores de inclinación básicamente se me hacen unitarios. Entonces, aquí podemos poner una nota de los factores de inclinación. Antes de sustituir, podemos poner una nota que nos diga, ¿no? Que la carga es vertical, por lo que beta es igual, bueno, tendré yo que insertar por lo que beta una región matemática para que beta es igual a 0 grados, ¿vale? Entonces, sustituimos beta, aquí sería, ¿cuánto dijimos que debería de ser beta? 0 grados sobre 90 grados, y esto me va a dar 1. Digo, aquí eso ya lo habíamos analizado, ya lo habíamos comentado en la diapositiva, pero bueno, aquí lo estoy presentando numéricamente pues para que vean que estos no los podríamos ahorrar porque ya sabemos que si beta es igual a 0, todos los factores de inclinación se me van a hacer unitarios. Entonces, esto en algún momento al precisar que la carga vertical es vertical por lo que beta es igual a 0, entonces los factores de inclinación va a ser unitarios. Si yo pongo esa nota, me libro o me justifico el ya no hacer estas operaciones. Yo las estoy haciendo precisamente para mostrarles numéricamente cómo se aplicaría. Entonces, beta es 0, ángulo de fricción 30 grados, elevado al cuadrado esa relación, me va a dar unitario, ¿ok? Y nuevamente, FCI es igual a QI, entonces aquí FQI sería igual a 1, ¿no? Nuevamente lo declaro. Vuelvo a insistir, si no quiero hacer cálculos, solamente pongo una nota que la carga es vertical, por lo que beta es igual a 0 y los factores de inclinación son unitarios, ¿ok? Entonces, ya tengo todos los factores. Lo único que me queda es sustituir mi ecuación, sustituir en mi ecuación general precisamente esos valores. Entonces, vean lo que voy a hacer, porque seguramente ustedes no han tenido oportunidad de ir copiando cada una de las operaciones, porque voy de manera un poco rápida. Entonces, lo que voy a hacer es esta ecuación, la voy a mover para conveniencia de ir copiando y hacer las sustituciones. La voy a ir moviendo de acuerdo a los datos que requiero para, ¿sale? Entonces, simplemente irles mostrando en pantalla los valores que yo tengo y irlos haciendo. ¿Ok? Entonces dijimos que la ecuación general es igual a C por NC. Entonces lo primero que necesito es el valor de la ecuación. En este caso la ecuación vale 0. Entonces ahí ponemos el 0, kilonewtons por metro cuadrado. Todo lo que escriba aquí ya sabemos de antemano que va a ser 0, pero lo voy a sustituir para que ustedes vean que en caso de que no fuese 0, pues cómo tendría yo que escribir este término. NC son 3014 por FCS, acá tengo FCS, que vale 1.61, numéricamente 1.61, por FCD lo tenemos más abajo, vamos a ver si FCD está acá, FCD es igual, digo ya numéricamente, a 1.27, voy a bajarlo un poquito, a 1.27, y después me quedaría el factor CI, pero acuérdense que todos los factores de inclinación son unitarios, entonces ya no bajo, porque ya sé que son unitarios, o sea, ya no hay necesidad. Bueno, si ustedes quieren ver para que no haya problema de que, vean, FCI es igual a 1, ¿ok? Entonces ya están sustituidos todos los términos de mi primer
mi primer miembro de esta ecuación, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí van viendo de dónde voy tomando los valores para sustituirlos? Sí, todo bien. Ok, vamos con el segundo término. El segundo término es Q por NQ, ¿sale? Pero recordemos que Q no es más que el producto de la carga que se encuentra adyacente a la cimentación y que está definido como gamma, porque solamente tengo un estrato, gamma por la profundidad de desplante. Entonces, gamma lo vemos que vale 16.5. Entonces, vamos a anotar gamma 16.5 por la profundidad de desplante. La profundidad de desplante la tengo aquí de 2 metros, ¿ok? Vámonos con los factores. Necesito el factor NQ. El factor NQ aquí lo tenemos, 1840, lo estoy señalando con el cursor, 1840. ¿Ok? Luego necesitamos el factor QS. El factor QS que lo tengo aquí, abajito del recuadro que se está marcando en la ecuación, FQS de 1.58, 1.58, ¿ok? Luego del factor QS necesito el valor de QD. El factor QD está un poquito más abajo. El factor QD, aquí lo tenemos. Factor QD, 1.19. Entonces me regreso 1.19. Y el tercer factor, el factor QI, dijimos que todos iban a ser unitarios porque son de inclinación, ¿ok? Entonces, voy a mover un poquito para acá la ecuación para que ustedes puedan ver la sustitución del tercer y último término. El tercer término de mi ecuación es un medio por gamma, pero gamma ya sabemos que vale 16.5 porque es solo un solo estrato que tengo adyacente a la cimentación y que tengo por debajo de la cimentación, es decir, el apoyo, 16.5. Por la base son 3 metros por el factor N gamma, y el factor N gamma, aquí lo tengo, aquí lo estoy resaltando con el cursor, 22.40, 22.40 por el factor gamma S. Y el factor gamma S lo estoy tapando, voy a bajarlo para que el factor gamma S, Punto 6. punto 6, gracias, punto 6. Entonces pongo 0.6 o 0.60 si quiero ser muy estricto con el uso de mis decimales, por el factor gamma D. ¿Cuánto vale nuestro factor gamma D? Debe de estar más hacia abajo. Acuérdense, gamma D es unitario por definición, exactamente, gracias. Y finalmente el factor de gamma I, que es inclinación, que también ya dijimos que iba a ser unitario, ¿ok? Entonces, ahora sí, para que ustedes vean completa la sustitución y pidamos que nos den el resultado, voy a ir hacia abajo, más hacia abajo para presentar de manera correcta la sustitución. Esa es la ventaja que creo que ya han sido ustedes testigos de usar, marcar como una hoja de trabajo para este tipo de problemas. Es mucho más rápido, muy práctico que a mano. Digo, ahora con esta situación que estamos pasando, pues creo que pone muy claro el hecho de que tenemos que usar la tecnología a nuestro beneficio. ¿Okay? Entonces aquí ya tengo toda la sustitución y el resultado, ya al darle igual y el clip fuera, pues me da el valor de mi capacidad de carga, que son 1.474.297.44 pascales. Y los pascales, evidentemente, aquí se ve muy claro de dónde sale, porque acá tengo kilonewton por metro cuadrado, kilonewton por metro cúbico, pero acá tengo multiplicado por metro, se limita y me quedan unidades de esfuerzo. Lo mismo aquí sucede,
unidades kilonewton por metro cúbico, al multiplicarlo por este metro, me resultan unidades de esfuerzo. Unidades de esfuerzo, unidades de esfuerzo, unidades de esfuerzo, pues evidentemente me va a dar el pascal, que es una unidad de esfuerzo. Entonces, es una cantidad pues grande, entonces acuérdense que simplificamos y lo convertimos a kilopascales o simplemente kilonewtons por metro cuadrado, y entonces lo dividimos entre 1000, recorremos el punto, 3 espacios, y resulta ser que sería de 1474 punto 29. Si yo recorro, me quedaría punto 29, ¿estamos de acuerdo? Pero como después del 9 está el 7, este se tendría que redondear, entonces el redondeo sería punto 30 kilonewtons por metro cuadrado, ¿ok? Entonces, esta sería mi capacidad última para la cimentación, aplicando el criterio de Meyerhof, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, haya quedado claro el cómo utilizar la teoría de Meyerhof. Ingeniera, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Por qué en el segundo término, donde se supone que va Q y después NQ, por qué puso usted 16.5 y luego 2 metros? Ok, porque Q, acuérdate que Q, aquí te lo voy a escribir, Q es igual a la carga que ejerce el suelo que está por encima de la profundidad de desplante. Si tú estuviste presente en la primera clase o en las primeras clases de lo que es capacidad de carga, híjoles, y recuerdas nuestro diagramita, Q es la carga que desarrolla el suelo que está por encima de la profundidad de desplante, que es esta. Es esta Q. Esta Q la ejerce el suelo que tengo aquí. Entonces, el suelo tiene un peso volumétrico gamma, kilonewtons por metro cúbico. Entonces, al multiplicarlo por la profundidad de desplante, que es, digamos, el espesor del suelo que está por encima de esa profundidad de desplante, al multiplicarlo, pues me da la carga, pues. Entonces, Q es igual a gamma por la profundidad de desplante. Entonces, para nuestro problema, gamma vale 16.5 y la profundidad de desplante vale 2 metros. Por eso lo multipliqué. ¿Sí me explicó? Sí, ingeniera, muchas gracias. Entonces, ojo, porque aquí solamente tenemos, vuelvo a insistir, tengo un solo material por encima de la profundidad. Pero si yo tuviese dos capitas de material, no sé, suponiendo que mi profundidad de desplante son 2 metros, ¿no? Y que los primeros 30 sea un material y que los unos 70 restantes fuese otro material. Entonces, Q sería gamma 1 por los 30 centímetros más gamma 2 por los 1,70. Ese sería Q, es la carga que está desarrollando o que está transmitiendo las dos capas de material que tengo por encima de la profundidad de desplante. Y entonces aquí, evidentemente, Q se me desglosa en la suma de dos productos. Y aquí cuando yo tenga el gamma que voy a utilizar es el material de contacto con la base. En este caso, pues si el 1,70, el material que está en la segunda capa, abarca todavía la base de la cimentación, pues seguramente aquí debo de poner gamma 2. Pero si después de los 2 metros yo tuviese una tercera capa, pues entonces aquí tendría que ser gamma 3. Para eso vamos a hacer un ejercicio posterior, ¿ok? Entonces, buena tu pregunta porque me permite aclarar esta parte. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Igual si hay nivel freático se le resta la presión de poro. Ojo. Sí, ahorita estoy suponiendo que el material que tenemos es seco
pero viene una vez que, ahorita estoy viendo Mejerov, mañana voy a ver Skempton, que sería mi tercer criterio, y una vez que yo vea los 3 criterios que nos pide el programa, voy a pasar precisamente a un tema que se me hace súper interesante e importante, que es precisamente cómo se modifica la capacidad de carga por la presencia del nivel freático. Y efectivamente tendríamos que prestar atención en la presión de poro, pero bueno, ahí yo les voy a explicar dónde se debe de corregir precisamente las ecuaciones considerando esa presión de poro, ¿no? Porque al final de cuentas, acuérdense que trabajamos esfuerzos efectivos. Entonces, ¿dónde involucra esa presión de poro en esta ecuación que consta de 3 términos? Entonces, ese tema es importante y yo lo vería yo después de Skempton. Ahora, realmente estoy haciendo la presentación de la teoría y un ejercicio porque, pues básicamente es repetitivo, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido que nos pasemos haciendo 20 ejercicios de una misma teoría, sino simplemente les voy aclarando las pequeñas consideraciones que deberíamos de tomar en cuenta para aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, estas preguntas que hacen me sirven bastante para ir clarificando este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, sería la teoría de Mejerov. Ahora, aquí hay algo importante que quisiera pedirles. Hemos resuelto aquí, ahora sí que en clase virtual, nuestro ejercicio considerando la teoría de Mejerov. Pero en la plataforma yo les subí la solución del ejemplo 2 que les presenté el día de ayer, que nada más se los expliqué y no di oportunidad a que tomaran información. Yo ya se los subí en la plataforma. El enunciado es el mismo que acabamos de resolver. ¿Cuál es la diferencia? Que aplicamos la solución de Terzaghi. ¿Con qué finalidad? Simplemente para que ustedes contrasten cuál es el valor que me da si yo utilizo la teoría de Terzaghi y cuál es el valor de capacidad de carga si ahora lo hago con Mejerov. Por supuesto que me van a dar valores diferentes. Entonces, lo que yo quiero es que revisen los 2 ejercicios y que vean cuál es la variación. No hay una regla, o sea, no hay una regla que me diga que en cuánto va a modificarse el valor, ¿no? Simplemente debemos de conformarnos con saber que nos dan un valor diferente. Bueno, ¿por qué? Por las consideraciones que toma en cuenta Mejerov, ¿no? Ya después ustedes irán formándose un criterio desde el punto de vista profesional y decidir cuál teoría van a utilizar. Generalmente, pues está en función del caso que tengan, ¿no? Entonces, con esto finalizo la clase de hoy y nos vemos el día de mañana. Sigan las notas de Classroom. Les subí las fórmulas de